lo prometido, está con nosotros Tomás Abraham. ¿Cómo te va, Tomás? Bien, Jorge, bien, bien. ¿Qué pensás de este verano extraño, postelectoral, político que estamos viviendo en la Argentina? Este enfrentamiento verbal bastante fuerte entre alguien bastante poderoso como Moyano y el presidente de la República. Sí, mira, la coyuntura argentina a mí la verdad no me interesa mucho, ¿no? La sigo todos los días, por supuesto. La radio, los diarios o la televisión, no es que no la siga, forma parte de mi cotidianidad, ¿no? No me despierta mucho interés. Creo que lo que sí me despierta cada vez más interés son temas más de mediano y largo plazo, que tienen que ver con nuestro país. Pero no tanto el día a día. El día a día creo que está, de alguna manera, también enfrascado y metido en el mediano y largo plazo. Tenemos problemas y situaciones en las que cualquier cosita de la coyuntura se disuelve en ese mediano y largo plazo. Otra vez Moyano, es decir, otra vez una pelea con Moyano como la que tuvo Kirchner, la tiene Macri, después negocian, van y vuelven, etc. Eso me parece que se desvanece en el aire, ¿no? Ahora, lo que no se desvanece en el aire es la puja de sectores de poder en la Argentina, eso no. Es decir, el poder gremial es muy importante en la Argentina y es vertebral. Ha sido en décadas y décadas, ¿no? Y eso, así como ese sector de poder, hay otros sectores de poder y un gobierno siempre débil frente a los sectores de poder. Es decir, no puede cambiar las piezas de un tablero. A veces tiene más fuerza en la medida en que se asocia con algún sector del poder, entre ellos el gremialismo, es uno, ¿no? Y otras veces con algún otro sector, el gobierno siempre busca algún socio para poder tener una voz en la sociedad argentina que no es que sea ingobernable, sino que tiene sus poderes muy fuertes con gobiernos y estados débiles. Entonces, lo que está pasando hoy en día, bueno, es una puja de un gobierno que quiere ordenar cuentas, y eso provoca un costo social, ¿no? Y bueno, en esa puja intervendrán los gremios, en esa puja también hay extorsiones, entre comillas, que tienen que ver con la justicia, es decir, se presiona un poco, se larga otro poco. Yo de todos modos, a pesar que creo que Moyano es una persona peligrosa, porque no tiene límites, le puede dar la AFA, le puede dar Independiente, le puede dar el Belgrano Carga, le puede dar todo, él quiere más, y su familia también, ¿no? Es peligroso. Pero creo que el poder gremial en Argentina, con todas las falencias que tiene, que no es el único sector de poder que tiene falencias, lo tienen en general los sectores de poder que hay en la Argentina, falencias que a veces son homologables o no, es importante que sea fuerte. Es decir, se necesita una CGT fuerte porque el capitalismo argentino es salvaje. Es decir, la masa de la gente que trabaja necesita una representación sindical fuerte y unificada. Porque el capitalismo argentino, a lo mejor global, si se quiere, pero el capitalismo argentino tiene también sus... es decir, en la medida en que se debilita un poder gremial es como que se precariza todo, ¿no? Entonces, dentro de esta puja, no voy a tomar partido por la honestidad de nadie, ¿no? Es decir, no creo en flexibilizaciones que ayuden a invertir, no creo en ese tipo de... Creo que las famosas inversiones en Argentina dependen de factores tantos que nadie sabe cuáles son, y así que no es una cuestión de malos y buenos. ¿Vos pensás que está en peligro un gobierno no peronista cuando es acechado duramente por un gremialismo tan duro como el que estamos viviendo? ¿O no te preocupa? ¿Te parece que está ya salvo
Macri de la maldición de no poder terminar su mandato a tiempo como tantas fuerzas no peronistas? No, yo creo que pasó la barrera esa, que fue una barrera del primer año. Pasó esa barrera, tuvo unas elecciones exitosas. No creo que haya hasta el 2019 nuevas elecciones que lo pongan en cuestión. Así que pasó esa barrera y eso molesta a muchos, ¿no? Eso molesta a muchos. Pasó esa barrera y por lo tanto creo que nosotros vamos a tener un gobierno no peronista de 4 años con una solidez que no tiene antecedentes y con perspectiva de reelección. Lo que sería 8 años de un gobierno no peronista desde el inicio de la democracia, digamos 84, a eso me refiero, por primera vez, ¿no? Y eso de alguna manera cambia el paisaje, ¿no? Más allá del bien y del mal, ¿no? Cambia el paisaje, es algo nuevo. Tomás, vos has estudiado en su tiempo al desarrollismo, te has interesado mucho por el desarrollismo, y siempre parece que hay una discusión si Macri es un neoliberal o Macri es un desarrollista. ¿Qué pensás de esta discusión? Macri es lo que puede llegar, lo que puede, ¿no? Como tanto. Yo creo que esa es una dicotomía falsa. Creo que hay un aspecto monetarista en el macrismo que es fuerte, representado por el que sea, por Sturzenegger o por el que sea, hacen de la lucha contra la inflación algo muy importante, que es propio del monetarismo. La apertura del mercado, la apertura indiscriminada del mercado no puede ser parte de ningún gobierno en Argentina, porque sería un desastre, ¿no? Sigue siendo una economía defensiva, ¿no? Y todo el mundo quiere el desarrollo. No es una opción. El desarrollismo, se le agregó el ismo, ¿no? En la época de post-Frondizi, porque tenía una voluntad industrialista muy acentuada, asumía riesgos monetarios por eso, y una fuerte apuesta por la inversión extranjera sin considerar que era cipallismo, y especialmente en infraestructura. Eso fue la revolución frondicista, que además impulsó al país hasta 1973, yo diría hasta el 72. Argentina creció como no tuvo después, ni antes durante mucho tiempo, con una tasa del 63 al 72. Todo el día salen en los diarios eso. Eso fue el impulso. Pero ¿quién no quiere el desarrollo? Lo que pasa es que es muy fácil criticar al gobierno, como yo escucho a veces a gente de la oposición, ¿no? Que dicen, no hay un programa económico de crecimiento y desarrollo, como si eso estuviera en algún cajón, porque si estuviera en algún cajón el mismo que lo critica lo propondría. Pero a veces sí me parece que no hay una acentuación en planes prioritarios de qué cosa hay que favorecer para que haya inversión, es decir, una idea de dónde tenemos que apostar. Siempre de alguna manera sale el poder financiero y la soja, ¿no? Y después el tema de la inflación o del Banco Central o de la LEVAC, etc. Pero como no hay una idea de a dónde hay que apuntar, salvo Vaca Muerta y alguna cosita que está por allá, que es extractivo también, como si estuviéramos huérfanos y perdidos en cuanto a una idea de en qué sectores hay que poner allí los huevos en la canasta. Cosa que es difícil hacerlo, porque para eso, si el Estado quiere apoyar estrategias de desarrollo, un Estado que está endeudado y que pierde plata, que tiene que pedir prestado, que tiene déficit, no tiene un resto para decir voy a poner en ese sector. La situación en ese sentido es complicada. De alguna manera lo que me estás describiendo es un gobierno que es un arreglador de cuentas que va huyendo hacia adelante. ¿Es así? Sí, bueno, huyendo. No sé si está en una especie de fuga, pero está en un problema, ¿no? Que lo hubiera tenido quizás cualquier gobierno, ¿no? Que quizás hubiera apostado a no pedir tanto, emitir más, o maquillajes, ¿no? Pero que el problema estaba planteado,
Porque está planteado hace mucho tiempo. Argentina tiene un grave problema financiero, entre otras cosas, y no tiene moneda. Y cuando un Estado no tiene moneda es un Estado difícil. Es decir, difícil de administrar. No tiene moneda, la moneda es el dólar en Argentina. Entonces eso ocasiona algo muy difícil. Es un problema que no tiene Uruguay, que no tiene Chile y hasta cierto punto no lo tiene Brasil. Es decir, existe el real, existe el peso uruguayo, existe la moneda chilena. En Argentina no. Entonces eso ya implica ciertas dificultades. Sin duda que el gobierno está asumiendo riesgos complicados que tienen que ver con un doble déficit de cuenta corriente, ¿no? De comercio exterior y fiscal, ¿no? Eso es muy complicado porque la relación deuda no es necesariamente con el Producto Bruto, es con cuánto vendemos. Es la relación deuda y cuánta plata obtenemos por el comercio exterior, por nuestra venta de exportación. Y si eso está en déficit con respecto a la importación, en una economía cerrada, en un crecimiento del Producto Bruto pequeñísimo y ya aún así estamos con déficit, es un grave problema para los argentinos, no solamente para el gobierno. No sé si eso tiene un remedio fácil de proponer, ¿no? Después de todos los procesos electorales que hubo y todas las evoluciones que hubo, hay un momento, o por lo menos este verano sentimos un momento donde no se sabe bien dónde está el peronismo, no se sabe bien qué es ser progresista, es decir, realmente, y no se sabe bien si le va a ir bien al gobierno o mal, es decir, hay una sensación como de se terminó un proceso y puede ser que comience otro, digamos, ¿no? ¿Dónde quedó el peronismo en esto? ¿Qué te parece que va a pasar con el peronismo? Yo creo que el peronismo, me preguntaba, ¿por qué permanece tanto tiempo, ¿no? Y yo creo que es un asunto para elaborar. No es solamente un movimiento político, el peronismo. No es solamente un tema de memoria de un avance social. Yo creo que la Argentina se constituyó como nación con mucha dificultad. Somos el único país en el mundo que tuvo una avalancha inmigratoria en los niveles que lo tuvo la Argentina y eso provocó un caos identitario. Creo que el peronismo le dio una cierta identidad a la Argentina. Integró a masas en la argentinidad. Por lo tanto, casi peronista es ser como argentino. No hay una memoria nacional que no esté teñida de peronismo. Y ningún otro movimiento político, porque el irigoyenismo quedó en los años 20 un poco, que también tuvo esa misma finalidad en un momento dado, el irigoyenismo. Tenemos que darle un idioma local a los compatriotas porque los sindicatos y los movimientos sociales populares son internacionalistas. No tenemos idioma local. Creo que el peronismo se confunde con la argentinidad. Y no es necesariamente un error, ¿no? El tema de la identidad nacional, por otra parte, es algo anacrónico hoy en día, es cierto, pero vivimos un poco de ese anacronismo. El peronismo es muy difícil que se disuelva por una crisis interna porque ahora Gioja va para un lado, Pichetto va para el otro, Cristina va para el otro, etcétera, porque en un momento dado, si hubiera una crisis de Cambiemos, una crisis muy fuerte, que puede ser una fuga, puede ser una corrida, puede ser que se quede sin instrumentos, el peronismo puede llegar a entenderse más rápido por espanto frente a uno, etc. Es decir, yo nunca entierro al peronismo, ¿no? Y izquierdas, derechas, en el mundo empiezan a hablar de que ya la palabra izquierda y derecha no representa, sí quizás abrir y cerrar las economías, ¿no? Economías integradas al mundo o economías proteccionistas. ¿Qué pensás vos de eso? Bueno, yo creo que en una buena parte de la historia del siglo XX, ¿no? En la izquierda estaban las buenas personas y en la derecha las malas personas, ¿no? Los reaccionarios, los retrógrados, los egoístas. Los egoístas, los codiciosos, el capitalismo explotador, la plusvalía, la opresión y la desigualdad.
Y en la otra parte estaban los progresistas, los igualitarios, las democracias radicales, etc. Bueno, lo que pasó en los últimos 30, 40 años, que hay buenos en la derecha y malos en la izquierda. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo puede ser? No, también hay buenos en la izquierda, ¿no? Y también hay malos en la derecha, pero el eje del bien y del mal se confundió en buena hora. Y esto de abrir y cerrar evidentemente, cuando uno ve que Estados Unidos está proteccionista y el Partido Comunista Chino está liderando la globalización, decís, bueno, hay un mundo totalmente nuevo que vamos a tener que aprender a navegar ahí, ¿no? Es un mundo nuevo, es un mundo duro, ¿no? Es un mundo que no está orientado por ideologías de emancipación, como estábamos acostumbrados desde la modernidad. No son de emancipación, son de pelea, son de exigencia, son de deterioro de los niveles sociales. El capitalismo chino es un capitalismo que tiene ascético, cruel además, porque tiene una crueldad que no es la crueldad del ascetismo, del protestantismo de Occidente, con el que el capitalismo fue para adelante desde Lutero, ¿no? Porque era un ascetismo individual, ¿no? Era un trabajo sobre sí mismo. Este es el Estado el que dice cuánto van a ganar, dónde van a trabajar, cuántos hijos van a tener, etc. Y entonces el capitalismo chino está liderando la competitividad. Es muy difícil competir con la competitividad china. Es muy difícil, ¿no? Y al mismo tiempo son los consumidores del mañana. Por lo tanto, sin duda que es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo con desafíos en los que a veces uno dice, bueno, este mundo no me gusta, pero si no entro quedo afuera. Y si quedo afuera, ¿en dónde quedo? Y ese mundo, todo lo que acabas de decir, se combina con una revolución tecnológica, ¿no? De consecuencias políticas, sociales. ¿Cómo estás viendo ese? Bueno, eso está todo el tiempo, ¿no? Eso forma parte de este mundo, ¿no? Es decir, hay un tema que tiene que ver civilizatorio, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados como seres humanos desde hace muchos siglos, ¿no? Especialmente desde que el capitalismo y la burguesía se expanden como modelo de vida, en que tenemos que trabajar. Pero no solamente por el sudor de la frente, porque dice la Biblia, para ganarnos el pan, sino porque si no somos inútiles. Es decir, no nos valoramos a nosotros mismos si no trabajamos. La sociedad dice que no servimos para nada porque no le damos un servicio, si no ganamos nuestro dinero, ¿no? Ahora, con la revolución tecnológica está en tela de juicio porque sobra gente, ¿no? Y sobra gente no inútil, sobra gente inteligente, sobra gente con diploma, sobra gente joven, sobra gente que está en la tercera edad pero que está en la plenitud de sus fuerzas. Sobra gente, y el impulso tecnológico, la competitividad, el avance científico, la curiosidad, el progreso, etcétera, va creando zonas, ¿no?, de población sobrante o cesante en plena capacidad de sus fuerzas productivas, de sus fuerzas de trabajo. Esto ya está aconteciendo. Acontece en España, donde los jóvenes no tienen trabajo a unos niveles impensables, en donde se salvan por algunas cuestiones de redes sociales y familiares. Pasa en Francia, pasa en Europa, ¿no? Pasa en distintos lugares. Pasa entre nosotros. Cuando en Argentina decimos hay 1 millón de jóvenes que están sin trabajo y sin estudio, son cifras escalofriantes cuyos efectos ni podemos medir. Entonces la revolución tecnológica ofrece estas maravillas del avance científico, el descubrimiento de mundos y además un costo humanitario ya que estamos tratando de analizar, ¿no? Muchas gracias, Tomás. Por favor.